Amigos y amigas de todo el Ecuador, gracias nuevamente por su amable sintonía que nos estimula semana a semana a buscar los temas más importantes para el debate y para poder entender estas cosas tan interesantes que se dan en la educación, que siendo un factor fundamental para el crecimiento social, nos motiva a su Universidad Católica a tener este tipo de programas en su canal de televisión y su radio. Entonces, continuamos con el tema interesante de los DOBE. José Ignacio, además de que la educación debe llevar a los jóvenes a fortalecer su carácter y llegar a la plena realización de su personalidad, objetivo maravilloso que deberían lograr al final de la secundaria, los DOBE están involucrados en eso. Pero además, decía, los chicos y chicas deben convertirse en protagonistas de su propio crecimiento, un poco lo que decía Pedro con el nombre de autonomía. Los chicos deberían salir así, prepararse así. ¿Cómo están haciendo los DOBE de los colegios para poder participar en esto de ayudarles a que ellos sean partícipes de su crecimiento? Llegamos ahorita a la relación DOBE-profesor. El DOBE también debería dar la asesoría al maestro, para que el maestro, yo siempre soy de la idea que el maestro es el que tiene que inspirar a sus estudiantes. Profesor que no inspira a los estudiantes no se podría llamar profesor. A través de la práctica también, el estudiante cuando ve que el maestro se esfuerza por dar su clase, estamos viendo que el estudiante de alguna u otra manera debe haber una motivación, El estudiante debe ser el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero esto no pasa. Vemos el profesor que lo quiere saber todo, el profesor que el alumno quiere hablar, no cállate que todavía no puedes hablar, cuando no estamos desarrollando las capacidades del chico. Claro, entonces, el estudiante debe ser el protagonista de su propio aprendizaje. Le obstaculizamos el protagonismo, ese aprendizaje. Correcto, el profesor, la nueva tendencia, el protagonista es el estudiante. Pero el profesor, él quiere ser el protagonista de su clase, él es el que todo lo sabe, no le pueden hacer preguntas y eso. Bueno, y entre las actividades que hacen los colegios, Pedro, para que los chicos sean partícipes y protagonistas de su crecimiento personal y su autonomía, como tú lo decías, hay algunas actividades, ¿no? ¿Qué te parece el tema de los proyectos, por ejemplo? Es que es sumamente interesante lo de los proyectos. Por ejemplo, eso despierta en los estudiantes el sentido de pertenencia. Pertenezco a una institución, por ende la voy a cuidar, no la voy a destruir, no la voy a dañar. Pero eso es en tanto en cuanto se generen proyectos positivos. Muchas veces solamente las instituciones se limitan a lo académico, pero también tenemos que salirnos de ahí. Generar proyectos de convivencia, proyectos en donde los estudiantes interactúen entre ellos, se relacionen, desde una película de valores y después un videoforo, un análisis de una canción, un día de una gincana. Son actividades extracurriculares que fomentan la convivencia, que fomentan el respeto. Por eso yo decía que los valores se deben de vivirlos. Sí. Y es ahí donde los estudiantes, de alguna manera, comienzan a despertar, porque todo estudiante le gusta ser escuchado. Pero yo leía también en la Ley de Educación y en algunos foros que el Ministerio promueve la necesidad de desarrollar proyectos de vida con los estudiantes, como una manera precisamente de llegar a este tema, ¿no? De ayudarlos a desarrollar como partícipes y como gestores de su propio crecimiento. ¿Se da esto en los colegios? ¿Existen proyectos, trabajos de talleres, por ejemplo, en proyecto de vida? En algunos colegios he visto que sí, en otros lamentablemente no. Definitivamente habría que hacer un estudio de mercado, pero hay colegios en donde sí se generan este tipo de... Tú eres un capacitador de liderazgo, Pedro, y en liderazgo esto es fundamental, ¿verdad? Comenzar por el autoconocimiento, que significa, pues bueno, si voy a tener un proyecto de vida, tengo que conocerme, ¿verdad? Exactamente. Pero no están trabajando así la mayoría de los DOBE, habría que revisar eso. Lo que pasa es que, como siempre se dice, hay orientadores y orientadores. Hay orientadores y psicólogos de escritorio, en donde simplemente nos quedamos en el escritorio, el test y para de contar. Y otras personas que actualmente la educación hay que uno estar constantemente preparándose. Y la educación ha cambiado muchísimo. Entonces uno debe de insertar proyectos, uno debe de generar que el estudiante despierte ese análisis crítico tan importante que hace decidir entre si Juanito me da drogas, digo no o digo sí. ¿Pero por qué? Porque tengo un análisis que sé el camino bueno y el camino malo. Entonces ahí es donde una persona comienza a crecer como ser humano. Por lo tanto, también deberían estar orientados
todo el quehacer educativo desde el DOVE o desde la cabeza de la institución en una proyección ética. Eso significa la argumentación y la reflexión permanente acerca de lo que es correcto o no es correcto, de la moral existente, como dice Monseñor Juan Larrea Holguín, José Ignacio. Pero además de todo esto, la organización educativa y en esto el DOVE, ¿cómo podría tributar a la inserción, adaptación y contribución que los cambios significativos hagan para que el estudiante pueda entrar en una sociedad cada vez más diversa? ¿Cómo prepara el DOVE? ¿Cómo debería ser para ayudar a esta inserción del estudiante en una sociedad diversa? Bien, cambiante. Partimos entonces del reto de las nuevas exigencias sobre los DOVES. Entonces, que la idea es formar niños y adolescentes con personalidad autónoma, como decíamos en antes, solidaria, con ideas positivas de sí mismos, con capacidad de aprender, desarrollando actitudes favorables en los ámbitos social, familiar y cultural. Estamos viendo ya un DOVE de campo, no estamos viendo un DOVE de escritorio. Correcto. Cuando hablamos del ámbito social, familiar y cultural, es decir, en la planificación de programas, en la planificación de proyectos, planificación de convivencias, en el ámbito social familiar, como le decía anteriormente, el psicólogo del departamento de atención tiene que estar constantemente en diálogo con el padre, constantemente en diálogo con la familia. A través de eso vamos a tener resultados óptimos, que eso es lo que se quiere. ¿Qué te parece a ti el tema de las pasantías? O lo que se llamaba antes, que los estudiantes a través del DOVE puedan recibir la oportunidad de conocer más de cerca el ámbito social en el que podrían desenvolverse, llámense esto un hospital, una oficina, una empresa pública, es decir, hacer una suerte de pasantes en organizaciones que les ayuden a establecer mejor esa relación, esa inserción que luego tendrá en la sociedad cambiante. ¿Qué te parece en este tema de los pasantes? Bien, la idea es buena, pero sobre el estudiante, en lo que se refiere, hablamos sobre seguimiento, ¿verdad? De facilitar estrategias que imponerse en el talento humano. Cuando hablamos de talento humano, está hablando del chico que tiene que ser plenamente activo a la sociedad, como ente activo, que eso es lo que se necesita en nuestra sociedad. El asunto de las pasantías son buenas, pero se deberían de mejorar en cierto modo. Claro, ahora con las nuevas regulaciones cuesta mucho el hecho de que la empresa acepte un pasante por todos estos temas de las regulaciones últimas, de los códigos laborales, etcétera, que hace que los estudiantes, inclusive los de medicina, universitarios, se encuentren en serios aprietos para desarrollar esto. Y los DOVE pues se encuentran en este campo maniatados. Entonces, la figura del DOVE se convierte en tan importante como que también hay equipos, Pedro, que participan médicos, odontólogos y trabajadores sociales. ¿Cuál es el papel que tienen estos profesionales en los DOVE, para los DOVE en que existan estos profesionales? Porque no todos lo tienen. Bueno, es importante, antes de su pregunta, lo de las pasantías. Yo creo que la orientación, se vive en orientación educativa, vocacional profesional. Y las pasantías, nosotros como orientadores debemos de también formar al estudiante cuando va a hacer este tipo de pasantía, desde la manera de vestirse, llevar un currículum, porque muchas empresas, y esto es algo real, a los estudiantes a veces los mandan a archivar, comprar bolones, contestar teléfono, y ese no es el objetivo es que ellos aprendan, pero entonces nosotros como orientadores debemos de orientar. Eso es algo, porque a veces simplemente decimos, vayan a la empresa y se acabó, ¿no? Eso es por una parte. Y ahora, ¿cuáles son las diferentes actividades? Por ejemplo, en un trabajador social, a veces hay hogares conflictivos, uno solamente a veces ve, hay ciertos estudiantes que llevan con marcas, ¿no? A veces porque hay padres que les han pegado, les han cerrado. Entonces es importante un trabajador social para que vaya e investigue qué está pasando dentro del hogar, haga una visita, se involucre. Eso es un trabajador. El médico, obviamente, en toda unidad educativa siempre se van a presentar problemas emergentes de salud, de emergencia. A veces las adolescentes con su ciclo menstrual, entonces siempre es importante. Las caídas que son tan comunes, sobre todo en los chicos que hacen tanto deporte, pueden ocurrir problemas. Y a veces... Y el odontólogo también, porque ahora se ha incluido también al odontólogo. Claro, el odontólogo, todo eso representa un historial del chico, una historia.
donde tiene que tener lo médico, lo ontológico, la trabajadora social, que es sumamente importante, el orientador, el psicólogo. Es El un psicólogo equipo. educativo y el psicólogo clínico. Claro, porque el psicólogo educativo se basa más en los procesos de educación, el psicólogo clínico más en la salud mental. En la salud mental, ¿no? Y eso me parece interesante que tú lo hayas dicho, la diferenciación, porque a todos los llamamos psicólogos, pero claro, hay un psicólogo clínico y un educativo en el equipo, ¿verdad? Y tienen que ser, tienen dos actividades completamente, dos funciones completamente Claro, es distintas. como el doctor, ¿no? Ahí el cirujano plástico, otros dos diferentes. Cada persona cumple su función. En psicología, bueno, al menos se está cambiando un poco. Ahora hay psicología analítica, existe el psicólogo industrial u organizacional, el de rehabilitación, el educativo, el clínico. Cada uno cumple su función. Claro. Y existe los psicopedagogos, ¿no? Cada persona tiene sus funciones Sí. específicas. José Ignacio, hay una gran duda acerca de este tema de los test psicológicos, o los test de orientación, la psicometría. Y esta psicometría pues es toda una línea conductual, todo un trabajo, ¿verdad? Toda una especialidad dentro de lo que ustedes estudian. ¿Qué opinas tú de cómo se están llevando estos programas psicométricos en los DOBE, en los colegios? Yo no soy partidario de la psicometría, de los test tanto, sino de la aplicación del trabajo, qué es lo que se puede hacer con el O sea, no eres parte de la excesividad de la psicometría, Correcto. pero estoy seguro que sí lo haces. Claro, por supuesto. Es que antes se creía que según entre más test tengas, eras el mejor psicólogo, cuando no es así, no creo en el diagnóstico, sino por lo tanto en la intervención. En las instituciones que, por cuestiones de mis prácticas, por cuestiones del trabajo, en las instituciones donde he visitado, el material psicométrico que tienen para realizar la evaluación a los chicos es unos test, pero que las copias no se ven, las letras no se alcanzan a leer, es decir, no se están actualizando, no tienen nuevos estándares, nuevos test para que den un buen resultado en el chico. Todo eso debe ser factor de medición. Una organización, una institución que se considera de alta calidad o que se considera del siglo XXI, debería tener dentro de su medición este tipo de cosas. Es decir, ¿cómo son los test que se están aplicando a los chicos? ¿Tienen alguna validez? ¿Son modernos? ¿Se busca algo con este test? Porque si yo someto a un test, cualquiera que sea, a un estudiante, debe ser porque ansío lograr un resultado, y un resultado que me ayude al proceso educativo, emocional, o al proceso afectivo que el chico está desarrollando, ¿verdad? Por lo tanto, los test, Pedro, sin dejar de ser importantes, porque en efecto muchos lo son, tienen que estarse revisando constantemente. Exactamente. El problema de los test es que son hechos en realidad de otros países. O sea, son hechos europeos, americanos, cosas muy diferentes a nuestra realidad. Muchos orientadores, psicólogos, psicólogas, solamente se limitan al trabajo de los test, cuando el test es un instrumento más para una diversidad. Efectivamente nos pueden ayudar, pero no es lo máximo, es un referente que nosotros podemos tener, ¿no? Porque también el ser humano está en constante evolución. Por ejemplo, el test que me aplican ahorita, después de 3 años, pronto he cambiado, he mejorado. Entonces sí, comparto con lo que dice, a veces hay tests en donde son obsoletos, que no se le entienden las letras, y palabras muy rebuscadas que en nuestro idioma el chico se queda como que en las nubes, ¿qué es esto? ¿No? Entonces cuando se hace la evaluación, hay un abismo. Entonces es importante sí actualizarse en los tests, tenerlo como una herramienta más, pero no como la única. La única razón de ser del Departamento de Orientación, que esta ha sido una de las críticas que yo he escuchado mucho y que personalmente le he hecho como rector cuando me ha tocado ejercer ese cargo a mis compañeros del DOBE. Es decir, no podemos pensar que por un examen un estudiante deja de ser mejor o peor, porque en ese momento del examen pudo haber ocurrido un sinnúmero de situaciones que van desde un dolor de muelas hasta el no haberse preparado para el examen. Exactamente. Es decir, el test, siendo muy importante, no es la razón de ser del DOBE. De una evaluación. O de una evaluación, y del DOBE en esencia. Necesitamos entonces reafirmar algunas de las cosas que hemos hablado para los DOBE. José Ignacio, y tú vives en la provincia de Los Ríos. En la provincia de Los Ríos, las instituciones educativas están también muy preocupadas por el mejoramiento continuo. Tú tienes una empresa que se llama
Senfopro. Senfopro. Centro de Entrenamiento y Formación Profesional. Tú te dedicas también a eso, a formar y a entrenar personas. ¿Cuáles son los ámbitos en que tú te mueves? Le comento, bueno, trabajo, soy director de Senfopro, Centro de Entrenamiento y Formación Profesional. Nosotros hacemos capacitaciones para estudiantes, para profesionales, para empresas. En la provincia de Los Ríos es un poco irónico, porque a veces nosotros presentamos proyectos, por ejemplo, de capacitación en Cuenca, Manabí, en todo el Ecuador. Pero en la provincia de Los Ríos pasa algo irónico. Nosotros presentamos proyectos de capacitación y nos dicen no, que véngase mañana. O sea, tienen más éxito en otras provincias. Sí, correcto. Incluso esta semana estuvimos aquí, la próxima semana también vamos a estar acá. Y luego tenemos Esmeralda, Santo Domingo. Sí, en otras provincias. En cambio, en la provincia de Los Ríos como que a la gente no le gusta. O sea, también estás en el campo del trabajo con alumnos y claro, con profesores. Y con profesores, y profesionales. pero nosotros, por ejemplo, presentamos al Colegio X, un ejemplo. Le presentamos el plan de capacitación para que mejore su personal sobre mediación de conflictos, que antes mencionábamos, o habilidades docentes. Y no, que mañana...